Sandra Lorenzano es una narradora, poeta y ensayista argenmex, como dice ella. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 7 de marzo de 1960, pero debido a la dictadura militar debió emigrar con su familia a México, que es donde todavía reside. Allí se formó en letras y obtuvo un doctorado por la UNAM. Se desempeña actualmente como directora del Centro de Estudios Mexicanos en Cuba de la UNAM y como directora del Proyecto Cultura e Inmigración de la UNAM, UNESCO y Universidad Autónoma de Madrid. Su obra está atravesada por la migración, sobre la que reflexiona de manera profunda y compleja, y por una poética que embebe todos sus escritos, sensible, amorosa, exuberante, cálida y verborrágica como es ella misma. Ha escrito 4 novelas, 3 poemarios y otros tantos ensayos como el que comentaremos aquí, Herida Fecunda, que es con el que ganó el premio Málaga de Ensayo en el 2024, una obra biográfica sobre el exilio, sincera, reveladora, lúcida, imperdible. La verdadera serpiente de nuestro paraíso es el tiempo. Eso lo sabe cualquier desterrado, cualquier exiliado, cualquiera que viva lejos de su casa. No, en general, cuando me presentan, dicen lo que corresponde decir. Eh, lo que pasa es que normalmente, salvo por los títulos, siento que lo afectivo queda fuera de los currículum, de las currículas. Y quizás esa sea la parte que más me interesa y por eso me dedico a la literatura, ¿no? Ujú, Hay todo un camino que tiene que ver, esto de decir es Argenmex, por ejemplo, que es algo que yo pido siempre, que lo digan así, o en todo caso argentino-mexicana. Bueno, implica muchas cosas, que son las cosas que aparecen en uno de los libros que comentaremos, que es Herida Fecunda. ujú, Y me parece eso, ¿no? Que el currículum puede decir como los puntos fundamentales de lo visible, pero no dice lo afectivo. Y eso es lo que a mí me gustaría contar. Y para eso creo que funcionan estas charlas, ¿no? ujú, Para contar aquello, porque si no basta con que leas una solapa o la contraportada de un libro para saber de quién se trata. Pero hay algo que tiene que ver con los tránsitos vitales, con los acompañamientos de vida, con los paisajes que te van formando, ujú, con los interlocutores e interlocutoras que te van formando, con la maternidad, con el ser mujer, con el trabajar en cuestiones de género desde la universidad, un proceso súper interesante que si da tiempo lo podemos comentar y si no quedará para alguna otra vez. Entonces, más bien lo que siento es el que la gente escuche un currículum representa un reto después para mí para llenar ese currículum, es decir, para darle sentido afectivo y muchas veces simbólico a eso que la gente ha escuchado o ha leído. ujú. Por ejemplo, bueno, acá obviamente lo tengo acá y lo he leído muchas veces, debo decir, por razones varias. Acá dice solamente nació en Argentina, así nomás. Después cuenta otras cosas sobre tu trabajo, pero dice nada más nació en Argentina, así de forma general. Bueno, Es, eso es un punto de partida, ¿no? Es un es un punto de punto de partida. partida, sí. El nacimiento es un punto de partida, aunque quienes trabajamos cuestiones de memoria también, siempre terminamos remontándonos a antes de nuestro nacimiento, porque ya viene cargado el nacimiento de alguna manera, hay una marca que traemos con el nacimiento, en mi caso la de la inmigración, seguramente como el tuyo, algo muy frecuente entre las y los argentinos, la mitad de los bisabuelos italianos del sur y del norte, la otra mitad judíos rusos, que desde hace un tiempo son judíos ucranianos, digamos, pero Ujú, en ese momento eran los abuelos rusos. Y todo eso va marcando también, ¿no? Una herencia, ciertos intereses, ciertas lecturas,
Y después, cuando se da nuestra propia historia, porque claro, él nació en la Argentina, para que yo insista en el Argenmex, es que hay que pasar 16 años desde ese nacimiento hasta el momento en que llega el golpe de Estado de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el del 24 de marzo de 1976, para entender por qué yo me exilio con mi familia en México y por qué me quedo después en México, donde hace 48 años que vivo. Y entonces ahí quedaría un poco más armada quizás esa trayectoria de vida que fíjate que pasa una cosa, Romina, y es que cuando yo escribo, poco cualquier cosa que escriba, ¿no? Pueden ser artículos de divulgación, que lo hago mucho porque me interesa mucho la difusión de la literatura, la difusión de las ideas. Cuando hago radio, que también hago mucho, cuando escribo un artículo académico, cuando escribo ensayo, poesía, novela, yo me doy cuenta que los elementos que se juegan en esos diferentes tipos de narrativas, de discursos, de géneros literarios, llamaría a alguien, o de géneros en general, los temas son siempre los mismos y tienen que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Enfocados de una manera o de otra, siendo más o menos autobiográfico o poniendo en el centro a personajes por los que siento, con los que siento cierta afinidad o por los que siento pasión absoluta, como pasa con algunas escritoras, algunos escritores, cineastas, etcétera. Pero los temas están conformados desde ese primer núcleo que tú planteaste a partir del currículum, ¿no? De ese currículum, de esa semblanza que se lee en internet o en la solapa del libro. Nació en Argentina y todo lo que eso implica de Ujú, antes y de después para ser la que soy ahora. Y ahí los temas se van repitiendo. No quiere decir que siempre escribo lo mismo, pero sí que le doy vueltas a las mismas problemáticas, mías y de mucha gente que me acompaña o que ni siquiera sabe que me acompaña, ¿no? Que es el tema de la migración, que es el tema del destierro, que es el tema de las identidades múltiples, que es el tema de la cultura traída en la mochilita cuando uno tiene que dejar su tierra. Sin duda la memoria de las emociones, pero también la memoria de la lengua, que es esta lengua que además aquí me va a salir súper mezclada porque estoy hablando contigo, que eres argentina, y estoy en este momento viviendo en La Habana, con lo cual todas las eses que yo pronuncio como mexicana se me empiezan a difuminar. Eh, el tema del cuerpo, dentro del cuerpo el tema de la voz, que es algo que me importa muchísimo, la ujú, voz en sentido real y en sentido figurado, el erotismo, el amor, la pasión, son temas que se van cruzando o se van trenzando en lo que escribo, pero también en lo que leo, ¿eh? Yo busco mucho eco de lo que me importa en ujú. los escritores que voy leyendo y que de pronto vistos de manera suelta, quizás no se entienda ese cruce, pero que en mi propio interior se van cruzando y van trenzando esto que soy también, porque yo creo que hay un psicoanalista francés, para ti que estás en este campo, que se llama Hassum, y que él dice, estamos conformados por recuerdos propios y ajenos. O sea, nuestra memoria no es siempre solo nuestra memoria, en realidad no es nunca solo nuestra memoria. Es la memoria familiar, pero es también la memoria de lo que te han contado, la memoria de lo que te van contando todos los días mientras vives, la memoria de lo que vas leyendo, de lo que vas viendo, de lo que escuchas. Entonces, esas múltiples memorias que me conforman, que me hacen quien soy, son una de mis obsesiones principales. Y de ahí yo diría que surge todo lo demás que se va armando, que se va tejiendo
Ujú. bordando, para usar dos palabras que tienen mucho que ver con la crítica literaria feminista, además, en mi obra, en mi escritura. Tal cual, como vos decís, es muy polifacética. Tu escritura tiene muchos elementos y yo te imagino como una alquimista que está ¿no? Tratando de hacer alquimia y está mezclando elementos y emociones y mucha poesía y mucha historia y mucha reflexión y mucha emoción, ¿no? Y bueno, y mi pregunta es cómo se logra esta alquimia, cómo se logra para tener un producto, un resultado tan equilibrado, tan fino y con tantos aspectos distintos e interesantes. Qué lindo lo que dices. Para empezar, déjame agradecerte lo que estás diciendo porque me parece muy lindo. ¿Y cómo se logra? Mira que si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, seguramente cada libro tendría un peso que podría crear frases tan bellas como la que dijiste hace un momento. Lo que sí te puedo decir es que hay una búsqueda que tiene que ver con la palabra. A mí no se me olvida nunca, cuando estoy escribiendo, que estoy escribiendo. Quiero decir que mi principal elemento de trabajo es la palabra. Y para mí es la palabra poética, poética dicho en sentido amplio, la palabra literaria, la palabra que tiene mucho más que un significado, la palabra que te permite abrir una multiplicidad de significados. Por lo tanto, solo la combinación de dos palabras, y eso en la vida cotidiana, ¿no? Para cualquiera de las personas que nos escuchan o nos ven o nos leen, para cualquiera es así, solo la combinación de dos palabras ya es una alquimia. Es casi milagroso que yo diga una palabra y después diga otra y tú entiendas lo que yo estoy diciendo. No hay una cosa como mágica en la palabra y mucho más cuando hablamos de palabra literaria, porque nos está llevando a dimensiones de la realidad que no son visibles a simple vista, ¿no? Entonces, yo diría que ese es como para mí el elemento clave. No diría que es un secreto, porque no es un secreto. Cualquiera que trabaje con literatura, con poesía, creo que tiene esta sensación. Pero para mí es un elemento clave. El poder percibir todo lo posible, esos diversos niveles de significación que tienen las palabras cuando empiezan a ser combinadas. Por eso es verdad que cuento historias, pero que esas historias nunca me parece que están cerradas a una sola línea, ¿no? A una sola vía, a un solo camino de interpretación o de significación. Eso me interesa mucho porque estoy convencida de que no es lo mismo hacer la lista para ir al supermercado que escribir un poema, aunque para ambas cosas usemos palabras, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la conciencia del uso de la lengua que tenemos en el momento de estar escribiendo literatura, que no ponemos en juego cuando hacemos una lista del súper, aunque podamos escribir una novela donde incluyamos una lista del súper, o donde podamos, como jugaba aquel teórico de la recepción, a hacer una lista y a decirle a los estudiantes qué quiere decir este poema. Y los estudiantes, como leen eso como un poema, van a tener diferentes interpretaciones. Pero me parece Interesante. que ahí, eso es muy lindo, ¿no? Sí. Que es uno de los ejercicios clave de la estética de la recepción literaria. Y Ujú. me parece interesantísimo porque el profesor lo que hizo fue copiar en el pizarrón en realidad una página del directorio telefónico, de la guía telefónica de quién sabe qué ciudad de Estados Unidos. Y les dijo a los estudiantes, por favor, hagan una interpretación de este texto. Y los estudiantes
crearon interpretaciones divertidísimas, evidentemente, sobre qué habrá querido decir el escritor al hacer esa lista de apellidos y direcciones y bla, bla, bla. Y el tipo les dijo, se dan cuenta cómo en gran medida la literatura se conforma por la predisposición del receptor del texto literario a leer un texto literario, ¿no? Entonces, por eso el tema de los géneros, con el cual yo me llevo más o menos, porque mezclo mucho y mis textos son muy híbridos, hay que decir que predispone a una lectura particular, ¿no? Si a ti te dicen, Herida Fecunda ganó el premio Málaga de ensayo, tú te esperas un ensayo, ¿no? Con las ideas que tú tengas a priori sobre lo que es un ensayo. Si yo lo hubiera presentado a un concurso de poesía, quizás no tal cual porque es un ensayo, pero quiero decir, generaría, o si se equivoca el librero y lo acomoda en el estante de poesía y alguien no mira, y abre y dice, qué poemas tan extraños, ¿no? Entonces, Vamos, el lenguaje es un muy poco va, poético, el que vos usás. exacto. Entonces, un poco jugar a partir de eso me parece no solo un reto, te digo, ¿no? Y no solo algo que me gusta, no solo un placer también, sino que creo que ese es como el signo de identidad del trabajo literario. Lo demás es otra cosa, ¿no? El signo de identidad del trabajo con la literatura y en la literatura es justamente esa posibilidad de multiplicar las dimensiones del juego de la unión de palabras. Por supuesto, con ideas, con afectos, con todo lo que ya dijimos, ¿no? Pero creo que aquí está la diferencia entre escribir un texto literario o escribir la lista del supermercado. Claro. Bueno, y eso sí se percibe al leerte, que hay mucho detrás, hay muchas posibilidades, hay como mucha búsqueda, mucho juego, ¿no? De lo que significan, de las palabras, de lo que esas palabras traen, ¿no? Y también de dónde lo traen y hacia dónde lo llevan. Es realmente muy interesante. Pero además del el lenguaje, que es muy poético, muy lindo y muy cuidado, se nota, me pareció muy interesante la estructura. Y te quería preguntar cómo nace esta estructura. El otro día entrevistando a Valeria Correa Fitz, ella contaba, yo escribo relatos y poesías y tengo dos cajones y voy guardando los relatos en un cajón, las poesías en el otro y cuando quiero hacer un libro los junto y veo qué es lo que va junto, ¿no? El tipo de eje que tienen los textos y logra su libro. Eh, Herida Fecunda está hecha de muchos textos, algunos más pequeños, otros más largos, ¿no? Distintos textos de distintos temas, pero obviamente está el eje central. ¿Cómo fue la producción de esta estructura? Fíjate que yo siempre recuerdo una entrevista que le hice hace muchísimos años a Diamela El Tit. Ella todavía no era la gran escritora chilena, aunque ya era una gran escritora chilena, pero era joven. Habían salido pocos libros, había salido Lumpérica, El Cuarto Mundo y alguna cosa más, y ella era agregada cultural en México. Y yo estaba fascinada con su obra y le pregunté, ¿cómo decides tú esta estructura fragmentaria de tu obra? Y ella me dijo una cosa que yo repito, que he hecho propia, pero siempre le doy el crédito, porque ella dice, es que yo escribo de manera fragmentaria porque tengo la cabeza fragmentaria. Ajá. Funciona así, mi cabeza funciona así. Y yo te diría que me pasa un poco lo mismo, porque incluso con las novelas, que tienen, por supuesto, una estructura de novela y que tienen un principio, no voy a decir la estructura clásica de la novela, pero hay una historia que se cuenta y se va contando a lo largo de los capítulos, funcionan de manera fragmentaria también. Hay algo de lo poliédrico de los textos literarios que me fascina, ¿no? Esa posibilidad de, no importa por dónde entres, aunque soy una gran lectora de novela, me pasa un poco como con la lectura de poesía. Cuando tú lees un libro de poesía, por lo menos yo leo así poesía y leo mucha, difícilmente me siento y leo el primer verso
y termino por el último verso y después digo, ah, ya leí este libro de poesía. Ujú. Leer poesía es otra cosa, ¿no? Lees un par de poemas, te pasas al Real. final para leer Ujú. otro, de uno te llamó el título la atención, en otro una imagen, qué sé yo. Entonces, esa idea de los múltiples caminos de entrada que puede tener un texto literario me interesa muchísimo también. O sea, que tú puedas leer Herida Fecunda como un libro de ensayo de principio a fin, porque lo tiene, principio y fin, Ujú. pero que también puedas leerlo como si fuera una suerte, no digo de libro de poesía, pero sí de fragmentos poéticos reflexivos, que es algo que me importa muchísimo también, que te van situando en distintas atmósferas y estas atmósferas te llevan a un tipo de reflexión determinada y a un tipo de emoción determinada, ¿no? Entonces hay algo que se juega permanentemente en esos dos caminos, que son las emociones y la reflexión, aunque lo estoy diciendo de manera bastante arbitraria porque no están separados, pero digamos, para ordenar un poco lo que estoy diciendo, porque si no, creo que sería muy confuso. Eh, y así van haciendo. A mí lo que me pasa es que eh, soy como, funciono como una especie de cazadora de imágenes literarias, y a veces no solo literarias, ¿no? Porque en el libro hay también cuestiones de fotografía que me importan mucho, el cine me interesa mucho, el teatro me interesa mucho, y me interesa mucho la vida. Por eso después podemos hablar de eso, porque yo entro y salgo del trabajo estrictamente literario. Yo creo que el trabajo literario, por lo menos en mi caso, se alimenta de la vida, ¿no? No es algo ajeno a la vida, Claro. sino yo necesito salir al mundo cada tanto porque si no, el ensimismarme puede ser excesivo, ¿no? Y ese ensimismamiento excesivo lleva a la melancolización y un montón de cosas que tú como migrante seguramente también conoces. Entonces, esta idea de lo poliédrico, lo fragmentario, pero se forma también en esta cacería simbólica de historias, de imágenes, de cosas que pasan dentro de los libros, que pasan fuera de los libros, de algo que me cuentan, de alguien a quien veo en la calle, y todo eso, y sobre todo de lecturas, ¿no? Sobre todo de lecturas. Soy una lectora con pluma en mano siempre, eh, que rayo mucho los libros, que puedo leer muchas novelas en formato electrónico, pero si son novelas que dan para que yo marque, las imprimo y las marco, porque necesito ese diálogo con lo que el texto dice y con lo que a mí en el momento de la lectura me fue sugiriendo, ¿no? Entonces, la estructura nace un poco así, Romina, nace un poco de ese juego entre lo que voy escribiendo, siempre con una idea, claro, no es que vaya escribiendo así y después lo junto, no. Digamos que hay en esos cajones de los que hablaba Valeria, yo te diría que tengo múltiples cajitas, eh, y se También. van como acomodando, se Mm. van, o sea, hay textos que son más sobre unos temas y más sobre otros, algunos que siento que se repiten y después, quizás el trabajo más fuerte es después el trabajo de edición, el trabajo de quitar aquello que se puede estar repitiendo, que no tiene sentido, que a lo mejor te parecía que era un fragmento que transmitía lo que querías y lo que hace es justamente lo contrario. Pero es que todo es, nada es blanco o negro. Entonces, nada te lo puedo contestar en blanco y negro, Seguro. porque pienso que hay algo de apelar a un juego, no te diría surrealista, pero sí de permitirle al inconsciente y al azar trabajar un poco.
eh, no todo, a pesar de ser un ensayo, no todo es, no es un ensayo académico en el sentido tradicional del término, ¿no? Entonces hay esta cosa de azar, esta cosa de exploración de emociones, de reflexión, de memoria, em, junto con un ejercicio que tiene que ver con el saber que yo en ese momento quiero escribir un libro en el que, a pesar de que ha aparecido en muchas de mis obras el tema del exilio, la migración, etcétera, que yo quiero dar cuenta hoy, bueno, ahora tengo 64 años, fue a los 63 años, de lo que para mí se conjunta en el concepto de exilio, en lo personal, en lo histórico, en lo social. Y por eso, de pronto, un detonador para este libro fue justamente la idea de herida fecunda. Hay dos ideas que para mí fueron clave. Una es la idea de Clarice Lispector, que me parece además maravillosa, porque yo no sabía, nunca había leído ese texto de Clarice, no sabía lo que ella decía sobre el exilio. De hecho, Clarice no habló demasiado sobre su exilio, siendo una ucraniana que llegó a vivir a Brasil. Digamos, podría haber sido el tema de su obra, y no es el tema de su obra. Por ahí aparece, ¿no? Pero esta idea de el exilio es una herida y no hay cura posible, pero esa herida podemos transformarla en algo fecundo, me resultó que ponía de una manera inmejorable lo que siempre he pensado de mi propio exilio. Y lo otro, la otra pensadora que para mí se ha vuelto fundamental, y por eso me gusta tanto que el premio que ha ganado el libro sea el premio Málaga de Ensayo, es María Zambrano, ¿no? María Zambrano dice, no vamos a recuperarnos nunca del exilio, pero yo no sería quien soy sin mi exilio. Y acuérdate que empieza dando su discurso de agradecimiento en el premio Cervantes, que además es la primera mujer que recibe el Cervantes, ya es una mujer muy mayor, no quería regresar a España, le costó muchísimo regresar a España y la entiendo muchísimo, ¿no? Seguro. Finalmente la convencen que vaya por el Cervantes, qué sé yo, y ella empieza agradeciéndole a México. Tú sabes que vivió muy poco tiempo en México, vivió unos pocos meses, y sin embargo, su primer agradecimiento y su primer recuerdo es para su paso por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde llegó a dar clases y empezó sus clases, como ella lo cuenta ahí en el discurso, el mismo día en que caía Madrid a manos del ejército franquista, del ejército fascista. Entonces, esta potencia de María Zambrano, a la que yo vengo trabajando también en términos académicos y mucho con su discurso sobre la poesía, que me gusta muchísimo su reflexión sobre el trabajo poético, me pareció que esos dos elementos me daban a mí como dos, como, ¿sabes qué? Marcaban un andarivel, como en natación, marcaban el andarivel dentro del cual yo me podía mover para hablar del exilio en general y de mi propio exilio, y hacer una suerte de autoficción ensayística con las verdades y las no verdades, o las verdades y las ficciones que tiene cualquier autoficción, porque no es una autobiografía, ¿no? Es otra cosa. Entonces, no sé si yo contesto lo que me estás preguntando, ¿eh? Sí. Pero un poco me permite a mí tratar de poner en palabras cómo se van formando los libros y cómo se van formando mis libros cuando me pongo a trabajar en ellos. Ujú. Sí, sí, A veces es claro un es. detonador. Ujú. No, perdón, Ah, adelante. iba a decir que es claro que es el eje, ¿no es cierto? Todo lo que el exilio te quita, pero lo que el exilio te genera como posibilidades, ¿no? Como,
de crecimiento, de desarrollo personal, de crear otras identidades, ¿no? De reinventarse. Y fíjate vos que es también la base de la terapia del trauma, que tiene que ver con recuperar todo eso, ¿no? Con que esa herida se vuelve en algún momento también la fuente de tu fortaleza, o por lo menos una de las fuentes de tu fortaleza, y te hace, bueno, lo que no te mata, te hace más fuerte de alguna manera, ¿no? El sobrevivir y el sobreponerse, ¿no? Tiene que ver también con el volverse más fuerte, más amplio, más flexible, ¿no? Creo que todas esas cosas de alguna forma las vas contando en el libro, cómo funciona este proceso y cómo funciona en tu caso, ¿no? Cómo ha sido eh, en en tu experiencia. Y lo que decías antes de las imágenes, me pareció realmente muy interesante. Es parte del relato, pero es también esa pausa. Yo, como he leído varias veces el libro y completo, así como lectora obediente de principio a fin, las imágenes te ofrecen esa pausa para la reflexión y para sentir. ¿No? Son chocantes, son muy interesantes, generan mucho movimiento, movilizan, ¿no? Interiormente al lector, al que está observándolas. Recuerdo particularmente la maleta de Walter Benjamin, todas estas opciones, ¿no? Vos pusiste una, pero comentás que hay otras. Y eso, ahí me detuve a reflexionar sobre cuáles serían las maletas que yo traía. Y me quedé pensando cuál sería la tuya. ¿Cuál fue tu maleta cuando saliste? ¿De qué cosas la cargaste? No sé si te acordás todavía, si tenés Me memoria. acuerdo perfecto. Primero y me iba a detener un poquito en lo de la maleta de Benjamin, que es una exposición que se hizo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y ha ido por diversos centros culturales y galerías y museos. Y a mí la maleta que pongo, cuya imagen pongo en el libro, que es una maleta inexistente, en realidad está definida la maleta por alambre de púas, que me pareció bestial. Y Mm. es de una migrante, por supuesto, es una chica que vive en Barcelona, pero no es catalana, que se llama Agnes Waugh. Y cuando yo le dije a Agnes, mira, a mí me interesa mucho la imagen, pues empezamos a charlar un poco y es que ese tipo de cosas, esos estímulos que de alguna manera están refiriéndose a lo que tanto te ha preocupado, son, ¿viste cuando uno dice, es que eso era lo que yo quería decir? ¿Cómo se dice eso con palabras? ¿Cómo se dice una maleta con alambre de púas, pero que hay vacío dentro? ¿Cómo se cuenta con palabras, no? ¿O qué me significa a mí eso? Entonces, esa maleta es especialmente significativa, pero toda la exposición, yo lo cuento ahí, está en línea, se puede ver me parece que en la página web del Centro de Cultura Contemporánea, y Ujú. vale mucho la pena asomarse. Mi maleta, yo tenía 16 años en el año 76, o sea que estaba en plena adolescencia, ya de por sí es complicada la adolescencia como para además complicarla con un exilio, ¿no? Entonces, por supuesto, no me quería ir a ningún lado. Y por supuesto, cuando llegué a México, lo único que quería era hacer rápidamente, dos cosas a la vez, como me pasa muchas veces. Quería volver a mi casa. Siempre pensé que en algún momento íbamos a volver a casa hasta que los años empezaron a pasar y no se podía volver primero y después ya decidí yo no regresar. Pero por un lado volver a casa y por otro volverme una adolescente mexicana. Yo inmediatamente pensé que no quería ser la rara, que no quería ser la argentina que llegó al colegio, que quería ser como quieren ser todos los adolescentes, igual a los otros adolescentes. Te quieres vestir igual, hablar igual, ir a los mismos lugares y formar grupo con esa gente, ¿no? Entonces, pues tuve esa dicotomía dentro, yo creo que hasta el día de hoy, que por un lado quería estar ahí y por otro lado quiero estar siempre en otro lado, ¿no? Pero me acuerdo perfecto de mi maleta
de llegada del exilio, porque además he hablado mucho de las maletas, porque llegamos con mucho equipaje, porque somos 4 hermanos y yo soy la mayor y los dos más pequeños tenían 4 y 5 años. Entonces, el más chiquito, biberones, había juguetes, había todo, y el guardia de seguridad ahí de migración la miró a mi mamá y le dijo, qué buenas vacaciones, ¿no? Un Ujú, poco como diciendo, a mí no me lo van a hacer creer. Eh, y, y claro, fueron unas vacaciones, comillas, que en mi caso llevan 48 años, ¿no? Mis padres y mis hermanos estuvieron 10 años, yo me quedé. Pero en esa maleta yo había puesto, lo que no me acuerdo para nada, qué ropa había ni nada, pero cada uno podía llevar una maleta. Cada uno de los hijos tenía derecho a una maleta no demasiado grande. Entonces, además de la ropa que me imagino que llevé, yo llevaba los muñequitos que me habían regalado mis compañeros del Colegio Nacional cuando fueron a despedirme al aeropuerto, porque claro, como buena adolescente tenía mis amigos de mi grupo adolescente claro. que fueron al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires con un montón de muñequitos que se usaban, tú eres muy joven, pero en ese momento eran muchos muñequitos como de pañitos rellenos de arroz y todo el mundo jugaba con esos muñequitos. Entonces yo tenía esos muñequitos y todas las notitas cariñosas que me habían dado y algo que no sé por qué se me ocurrió, no sé por qué se me ocurrió agarrar pensando que yo me iba con mis padres, no me iba sin mis padres. A mí a los 15 años, mis padres, como ves, vas a ver a partir de esto una familia bastante particular, me regalaron los 2 tomos de una novela que había sido muy importante para la adolescencia de cada uno de ellos, de mi madre y de mi padre, pero que en mi adolescencia no leía nadie, eh, que se llama Juan Cristóbal y es del escritor francés Romain Roland. Son 2 tomos así. Ese fue mi regalo de 15 años. Ujú. Y yo, por algo que no acabo de entender, agarré esos 2 tomos y los puse en la maleta. Fue el único libro que agarré. No podíamos llevar demasiados libros porque pesan. No llevamos fotos, porque hay que decir que salimos corriendo de casa, porque tampoco, o sea, a lo mejor hay que explicar eso, ¿no? Un exilio no, aunque se parece a una migración, en general en el exilio uno tiene que salir corriendo, porque está en juego tu vida. Entonces, nosotros, mi padre viajó a México y una semana después, en ese momento, todos tuvimos que dejar la casa. Ya no pudimos volver a nuestra casa, porque a nuestra casa, a poco que nos fuimos, entró el ejército. Entonces, mi madre y sus 4 hijos nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela. Entonces, lo que alcanzamos a llevar en ese momento fue lo que pudimos salvar. Lo demás quedó en la casa, ya después, qué sé yo, mi primo, uno de mis primos, mi primo mayor entró y recogió algunas fotos, pero básicamente todo eso se perdió. Entonces, ¿por qué yo agarré ese libro? ¿Qué significaba para mí agarrar ese libro? Y pienso hoy, no sé, era como no perder tampoco parte de mi historia ya, ¿no? No agarré nada de la infancia, pero sí algo que marcó de algún modo el fin de la infancia y la entrada, pues no a la adolescencia, porque prácticamente ya no hubo adolescencia, ¿no? O sea, pasé de una infancia larga a una adultez prematura, que es lo que nos pasa muchas veces en la migración y el exilio. Entonces, ese libro pues al día de hoy me acompaña, está en el librero de mi casa verdadera, que no es esta de La Habana, sino mi casa de la Ciudad de México. Ujú. Como ves, tengo que aclarar siempre dónde está mi casa, aunque mi casa está un poco en todos lados. Y esa fue mi maleta, ¿no? Esa fue mi maleta y fue lo primero que acomodé cuando alquilamos un departamentito que yo compartía con mi hermana chiquita y nada, todavía no teníamos ni libreros, ni muebles, ni nada, teníamos los colchones en el piso y puse en el piso mis 2 tomitos y mis muñequitos que me acompañaron durante años. Esa fue Llevaste los mi maleta regalos. de la migración.
Ujú. Sí. Te llevaste Los los regalos, y tal amor. cual. Me llevé los regalos, tal cual, es verdad. Y si ahora Sí. pudieras llevarte, si volvieras atrás y te pudieras llevar alguna otra cosa, ¿qué te llevarías? Después de todo el proceso, ¿no? Capaz hay cosas que las echaste de menos o no sé, o que te hubiese Fíjate gustado. que siempre cuando me preguntan eso, eh, pienso que ahí estaba todo. Ujú, Pienso que ahí estaba todo y lo que no estaba, estaba acá, ¿no? Lo que uno aprende es que lo que no se puede llevar queda dentro de ti. ujú, O sea, qué sé yo, mis abuelos, mis amigos, mis perros, las bicicletas, son cosas además que aparecen mucho en mi escritura siempre. No hay objeto que implique nada demasiado más importante que lo que te llevas ujú, puesto, por decirlo de algún modo. Y sin embargo, eh, mi hija dice que tengo síndrome de exilio porque guardo hasta el último papelito que se me atraviesa en la vida, ¿no? Tengo en esta como manera de vivir siempre como en dos carriles, te diría que me pasan dos cosas. Una, que guardo absolutamente todo. Tengo cajas repletas de cosas que cada tanto pienso, tengo que abrir esas cajas y tirar, porque ya no se puede más, ¿no? Y cada tanto lo hago. Normalmente cuando está mi hija, porque ella rápidamente dice, ay, ma, ¿y esto para qué? Y esto ya no, y esto te... Y digo, ay, qué suerte que alguien más lo haga. Yo soy incapaz. Cuesta, ¿eh? Pero a pesar de que guardo todo, sé que puedo vivir con nada en cualquier lugar del mundo. El lugar del mundo en el que me pongas, sobrevivo, porque lo importante no es lo que me pueda traer, ¿no? Y de hecho llegué a La Habana con una maleta en la que básicamente no traigo cosas mías, traigo unos pocos libros y después traía cosas para darle a la gente acá y para comer en los 2 meses que estuviera acá, Ujú, antes de regresar a México, que tengo que volver para una reunión. Entonces, eso también te hace una cabeza como muy más flexible quizás, ¿no? No sé cómo decirlo, sin duda. menos aferrada a las cosas. eh, Aunque siempre digo lo que más me gusta a mí es estar en mi casa tranquila, leyendo y escribiendo, lo cierto es que me he movido tanto por el mundo, he vivido en tantos lugares y he hecho tantas cosas en lugares diversos, que esa frase, no sé por qué la sigo diciendo, porque quizás es una fantasía, ¿no? En algún momento yo voy a estar solamente en mi casa leyendo y escribiendo, pero seguramente eso no va a suceder, porque me entusiasmo muchísimo con lo que el mundo me va abriendo de posibilidades en distintos lugares, ya sea en algún momento regresé a la Argentina y fui a vivir a un pueblo en la quebrada de Humahuaca, a 2.500 Ujú, metros sobre el nivel del mar, un pueblo de 2.500 habitantes. Ahí mi hija tuvo la edad de oro de su infancia, todos tenemos una edad de oro. Eh, Después he vivido en España, he vivido en Italia por periodos. Siempre vuelvo, digamos, mi casa en este momento y desde hace muchos años, mi casa está en la Ciudad de México. ujú, Sabiendo que tengo un espacio al cual volver, me puedo mover con libertad. Es como si existiera ese pequeño espacio familiar que no es mi casa familiar en Buenos Aires, sino mi casa propia de mi familia, es decir, mía y de mi hija, aunque hace ujú. muchos años que mi hija es una mujer mayor, es una mujer adulta, hace muchos años que ya tiene su propia casa, ¿no? Pero quiero decir, sabiendo que tengo esa casa, que es el lugar refugio, Ujú. todo lo demás está abierto al mundo y eso es un poco también lo que quise transmitir con el libro. No sé si lo logré, pero va un poco también por ahí. Recién comentaste esto de que has vuelto a Argentina y has vuelto a vivir un tiempo.
Me parece interesante como experiencia. En el libro contás, bueno, citás esto de no se puede regresar, ¿no? Que regresar es imposible de alguna forma. La imposibilidad, uno vuelve y no vuelve al mismo lugar porque nunca es el mismo lugar, ¿no? Y uno tampoco es el mismo. Y eso me pareció importante y quería saber cómo lo viviste, cómo fuese, porque es como que siempre está esta cuestión de la nostalgia del migrante, ¿no? Que está lejos, ¿no? El Odiseo que siempre quería volver y que tenía nostalgia por su Ítaca, pero vos tuviste la oportunidad de volver como Odiseo, ¿y qué pasó después? ¿Cómo fue esta experiencia? Sí. Eh, no volví demasiado por nostalgia, aunque soy una nostálgica nata, ¿no? En ese momento la decisión fue otra, pero es que yo creo que, claro, no hay vuelta posible, y eso lo cuento un poco en el libro, porque uno no extraña un lugar, extraña un tiempo. La Ujú. nostalgia es el tiempo y a un tiempo no se vuelve, ¿no? Yo extraño a esa Sandra que a los 16 años vivía en la Argentina o a una infancia que tuve en una casa con jardín, con perros, con gatos, con tardes de calles de tierra y bicicletas en un Buenos Aires que ya no existe. Por lo tanto, el espacio es y no es importante. Yo vuelvo fundamentalmente a los afectos cuando vuelvo a la Argentina. Y entonces lo que hago es volver a ver a los amigos, volver no tanto a los espacios, ¿no? Los espacios me resultan bastante inasibles. Pero en ese momento la decisión fue una decisión que pasa mucho, yo creo que por el género, por el género sexual, porque yo estaba a punto de dar a luz. Mariana, mi hija, tiene 37 años y su padre es mexicano y es antropólogo. Y teníamos un proyecto en Europa, de hecho vivimos en Holanda unos meses y el proyecto finalmente la universidad no lo continuó y podíamos volver a México. De hecho, volvíamos a México. Yo dije, ¿y si probamos ir a la Argentina, ya que ahora en México no tenemos nada? Y yo para mí misma pensaba, y que voy a parir a una niña y allá está mi mamá y está la forma de ser madre que yo más conozco, que es la de allá. Eh, Fue la maternidad, ¿no? La matria, la la maternidad. maternidad, totalmente, totalmente. Y fue una experiencia, la verdad, súper enriquecedora, pero no por la vuelta a Buenos Aires. La vuelta a Buenos Aires fue muy dura. Era un momento, yo había ido de vacaciones y había vivido la euforia de la postdictadura, y cuando decidí volver en el año 87, esa euforia se había terminado y había muchas cosas complicadas, mucho bajón de parte de la gente y, y yo no me sentía en casa. Y alguien nos ofreció, unos profesores amigos, que fuéramos a trabajar a una sede que tiene la Universidad de Buenos Aires en la Quebrada de Humahuaca, en Tilcar, eh, en la provincia de Jujuy, fronteriza con Bolivia, el noroeste argentino, la zona, quizás una de las zonas más latinoamericanas, para decirlo de una manera no exacta, pero que sé que entienden lo que quiero decir, de la Argentina. Y para mí, estar en esa Argentina, tan parecida a México en muchas cosas, eh, fue maravilloso para encontrarme otro tipo de gente, otro tipo de vida. Bueno, además era el lugar ideal para que una bebé creciera, descubriera el mundo, etcétera, ¿no? Pero me permitió recuperar mi parte argentina que yo la tenía como muy relegada. Eh, y fui consciente de que el pasado es irrecuperable, y entonces lo que hice fue inaugurar, digo, todo esto es una elaboración posterior, en ese momento no me daba cuenta de prácticamente nada, porque además la maternidad lo invade todo, ¿no? Y además yo estaba escribiendo y tenía un proyecto de investigación y un montón de cosas. Pero
pero era como la posibilidad de conocer, de ser argentina de otra manera, de ser argentina desde otro lugar. Y eso me enriqueció muchísimo. Es uno de los lugares del mundo, yo lo digo en el libro. Para mí, y lo sigo diciendo, aunque no voy nunca, o voy muy poco porque me queda atrás mano y nunca viajo con tanto tiempo. Y digo, ese es uno de mis lugares en el mundo. A lo mejor, fíjate que el próximo libro de ensayo que podría surgir de esto es una especie de geografía del deseo, ¿no? O de los deseos, una especie de mapas, de cartografía de esos espacios que te han transformado. Esos espacios que a veces son una ciudad, a veces son un país y a veces son un barrio o una casa, ¿no? Hay algo de nuestro vínculo con los espacios, y yo creo que eso lo aprendemos mucho en la migración, que nos va transformando. Sabes que Ya lo yo quiero creo que leer al libro. hay que estar atenta a, a la escucha, hay que escuchar lo que sucede también fuera de nuestra cabeza y de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestra predisposición ahí me voy a encontrar X, Y, Z. No, no sabes con lo que te vas a encontrar. Y lo que te encuentres te puede transformar. Y para mí esa es una de las experiencias, o sea, esa revelación que ahora puedo poner en palabras, primero me la dio México al llegar a México en esa adolescencia, eh, de los 16 años, y después me la confirmó mi vida en Tilcara, que fueron casi 3 años importantísimos en mi vida, en la vida de Mariana, en la vida de su padre. eh, Fueron importantes como núcleo para ir encontrando cada uno su lugar en el mundo, ¿no? Sin la sensación de que tu lugar en el mundo es uno, pudiendo asumir de que nuestro lugar en el mundo es múltiple y que cuando te dicen de dónde eres, que a mí me lo preguntan tanto, ¿no? Ahora tuve, Es tan en difícil. septiembre hay un festival de poesía en México y me mandan el cartel donde aparecen los nombres de los poetas y dice Sandra Lorenzano, Argentina. Y yo le digo, mira, si vas a poner Argentina, pon también México, porque es que yo me he formado en México, mis lectores están en México, mi formación básica como lectora la he hecho en México. Soy profesora desde hace 1000 años en México. Ahí están mis colegas escritores. Mi biblioteca nació como una biblioteca latinoamericana gracias a México. Eh, y entonces me dijo, no, es que vamos a poner el lugar de origen, el país donde naciste. Digo, pero yo pensé para mí misma, primero que esto no lo voy a discutir y que pongan lo que quieran, pero qué limitada manera de vernos, de ver las identidades, ¿no? Y que poco tienen que ver con nuestras realidades. Porque quién más, quién menos en este momento de la historia, Romina, y tú trabajas estos temas más que yo, ¿cuántos millones de migrantes hay? Y tú y yo somos migrantes privilegiadas, pero el mundo está cruzado por las migraciones, ¿no? Hay migrantes, no hay ser que no sea migrante él mismo o ella misma o tenga alguien cercano que ha migrado y por lo tanto parte de sus afectos también han migrado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que romper un poco, es cierto que ni las fronteras ni los trámites migratorios ayudan a esto, pero sacarlo por lo menos de nuestra cabeza, de nuestro imaginario, ¿no? Ser la escritora argentina, la escritora mexicana, la escritora griega. No sé, me Sabes que parece que a esta altura, acá es distinto en Europa porque es otra ley, la de la nacionalidad. Vos no tenés la nacionalidad por haber nacido en Europa, no te volvés europeo, sino tenés la nacionalidad de tus padres. Entonces pasa eso que te dicen, yo nací acá en Alemania, pero soy lo que sea, ¿no?
argentino o como Eso me parece terrible a mí, y eso para terrible. nosotros es extraño, ¿no? Sí. Porque nuestros abuelos nunca hubieran sido argentinos entonces, o No, nuestros claro. padres en muchos casos. Ujú. Sí, esa es una manera, sí, entre el jus solis y el jus sanguinis, ¿no? Claro, eso Que esa mismo. diferencia, uff, Y es marca brutal. diferencia en la Y no identidad, ayuda a esto. a la integración. Ahí para mí se juega, claro, ahí lo que se está jugando es algo que cuando hablamos de tema migratorio es fundamental y yo creo que por ahí lo digo en el libro, que es una cuestión ética. Estamos hablando también de una ética del lenguaje, de una ética de la creación y de una ética también de la posibilidad de recibir a los migrantes o de convivir con los migrantes. O sea, sin esa ética como base de este trabajo, del propio trabajo literario, pero sobre todo cuando abordas estos temas, me parece que no se sostiene, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho el tema migratorio y México es un país con una larga, dolorosa, difícil historia migratoria. Ujú, Durante mucho tiempo fue solo un país de expulsión de gente, un país que mandaba migrantes fuera, fundamentalmente a Estados Unidos, pero desde hace muchos años también es un país de paso de migrantes, unos sudamericanos, ecuatorianos, venezolanos, en el caso de la migración venezolana ha sido fuerte, y centroamericanos y caribeños, ¿no? ujú, Haitianos y demás. Y, y entonces uno no puede hablar, una no puede hablar de migración y hablar de su propio exilio y su propia migración sin ser consciente de este privilegio que tenemos, sin ujú, ser consciente de que hay mujeres y hombres, pero fundamentalmente mujeres, que arriesgan la vida, arriesgan su integridad, arriesgan su seguridad, para lo que migran prácticamente todos los migrantes del mundo, que son dos cosas: huir de la violencia o huir de la pobreza. ujú, ¿Y qué quiere decir? Cualquiera de las dos cosas es poder, eso me impresiona muchísimo, sobre todo, y tú lo debes saber mejor que yo, sobre todo en los relatos de mujeres, ¿no? ¿Para qué migras? ¿Por qué te arriesgas? Para darle a mis hijos una vida mejor. sí, lo que A decía veces es a los hijos, en a el... veces es a los padres, pero realmente, entonces, esta idea, volvemos a un principio, ¿no? Eh, esta idea de la ética del lenguaje y el lenguaje como poliédrico, el lenguaje que te permite construir y leer en diversos niveles, la lengua poética y demás, es inseparable, sobre todo hablando de estos temas, de una ética vinculada a la realidad. Para mí, eso es indiscutible. Eh, y un poco es lo que traté también de contar en el libro. Yo creo que no te estoy contestando nada de lo que me estás preguntando, Romina, lo siento, pero No, 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 vamos bien. te prometo que seré Guiando más las respuestas. disciplinada. No, está bien. Las preguntas son guías para charlar nada más. Pero hay una cosa que me llamó la atención. Bueno, yo te dije, yo tengo la experiencia de ser migrante 2 veces y hay lugares donde se habla otra lengua. Entonces, mi experiencia es distinta. Sé que migrar a un lugar donde se habla tu lengua, pero no exactamente igual, tiene otro tipo de dificultades. Pero me llamó la atención que hablaras, que dijeras lo de la tartamuda, ¿no? Lo de uno se vuelve una tartamuda porque no puede, está como entre una cosa y la otra, termina no pudiendo expresarse, ¿no? De la forma en que quiera. ¿Cómo ha sido esto exactamente para vos? Esto Así, de tal tener un cual. pie en cada registro, digamos, ¿no? El argentinismo y el mexicanismo, no sé cómo se dice. En la, en la vida cotidiana creo que lo resuelvo bastante bien. Tengo una especie de switch, que si mi interlocutor es mexicano, hablo en mexicano, y si tengo un interlocutor al lado argentino, hablo en argentino, pero así, ¿eh? Hablo de tú y hablo de vos en el mismo momento y a veces en la misma frase. El tema no pasa tanto por ahí, por el lenguaje cotidiano, sino
Es que la lengua es la expresión de algo muy profundo de cada uno, de cada una de nosotras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay interferencias en esa lengua profunda? ¿Qué es lo que pasa cuando no es tanto a nivel comunicativo, sino a nivel de exploración más en tu propia interioridad y en las entrañas? ¿Qué pasa en esas entrañas con la lengua? ¿Cuál es la lengua madre o qué pasa con la lengua madre en el caso de este quiebre de la lengua propia, que significa entrar en contacto ya sea con otras lenguas, que supongo que no es tan diferente, o entrar en contacto con diferentes variantes de la propia lengua? ¿Qué se transforma en nuestro interior si la lengua madre es fundacional de lo que somos? Eso es algo que me hace cuestionarme, que me da mucha curiosidad y que marca mucho mi escritura. Primero porque sí, al principio de la escritura y sobre todo cuando escribo novela, lo primero era para quién escribo. O sea, yo voy a hablar de vos o de tú Ujú. cuando escribo. ¿A quién le voy a hablar? ¿No? En general escribo de tú, porque mis interlocutores más cercanos y más directos o están en México o hablan de tú porque están en otros lados, ¿no? En los que se tutea y no se vocea. Y sin embargo, aparece el voceo cada tanto. Eh, yo creo que es una de las preguntas más punzantes para mí de la escritura. Eh, ese balbuceo, ese tartamudeo que se junta en mi universo literario con el tema del silencio, porque finalmente es un tartamudeo que, que te lleva al silencio, romper ese silencio, aunque en la vida cotidiana uno hable y hable mucho, como deben estar pensando quienes nos escuchan, pero cuál silencio si están charlando las dos muy contentas. Pero hay algo que tiene que ver con el silencio interior, ¿no? Y es cómo transmites lo que quieres transmitir con una lengua quebrada. Porque esa lengua quedó quebrada como la herida quedó siendo herida. Esa herida fecunda, esa herida está y se volvió o intentamos volverla fecunda. El quiebre de la lengua está. ¿Cómo lo convertimos en lengua que sea comprensible para el resto del mundo? Y ahí es donde aparece en parte eh, la idea famosa del kintsugi, que también por ahí lo digo, que es Ujú. esa técnica japonesa de arreglar las piezas de porcelana que se han quebrado, porque se han caído, porque se han roto, arreglarlas, no disimulando las fracturas de la pieza, sino resaltándolas y resaltándolas con polvo de oro. Me parece una idea poética poderosísima esa. Entonces, si la herida se puede volver fecunda, es porque la muestro, no la disimulo. No digo, yo soy una escritora mexicana y, como me dijo una vez una compañera en el secundario, cuando me dieron, ya era un poco mayor, la nacionalidad mexicana, me dijo, ay, qué genial, ya eres mexicana, ¿y dónde naciste? Digo, no, yo seguí naciendo en Buenos Aires, eso no cambia. Y esto es un poco igual, ¿no? Ahí lo reconstruimos. La lengua quebrada me permite, o la noción de kintsugi, me permite que sea esa misma lengua con sus propios quiebres la que aparezca en la escritura. Y yo creo que en parte, Romina, esta concepción, que es una imagen de la cabeza fragmentaria, que tomo el concepto de Diamela El Tit, pero es que la que yo siento conmigo, viene del mismo lugar.
viene de asumir esos quiebres, ese tartamudeo, porque finalmente el tartamudeo es un quiebre en la lengua, ¿no? Yo lo llamo así, además ese quiebre en la lengua, volverlo productivo sin intentar borrarlo. ¿Cómo escribimos desde ese lugar que somos, con los quiebres del cuerpo, de la memoria, de la identidad y de la lengua? Esa sería para mí más o menos la manera. Una vez que yo pensé eso o sentí eso, fue que pude empezar a escribir, no este ensayo, sino lo primero que escribí. Durante mucho tiempo yo me aferré, aún con el deseo de la escritura, me aferré a la escritura académica, y eso que era una escritura académica bastante sui generis, ¿no? Bastante quebrada ya. Pero la academia me permitía estar contenida, porque me daba miedo explorar qué pasaría si yo dejaba esa contención, qué iba a surgir de ese monstruo de los quiebres, ¿no? Y es a partir de asumir esos quiebres y el poder resanarlos o no, y poder ponerles sobre el resane polvo de oro o no, o polvo de polvo nomás, ¿no? Que también se vale, que surge para mí mi posibilidad de escritura. Es un tema clave, el tartamudeo, la escucha, y entonces, ¿qué hace uno con la escucha? Esas son cosas que van marcando todo lo que hago. El silencio que decíamos antes. Y hay un libro que se está tramando también y que a lo mejor tiene que ver con ese de las geografías, porque es una geografía que va a ser un poco una geografía insular por distintas razones. Y cuando ya lo estaba escribiendo, me mandan a trabajar de mi universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, a Cuba, para seguir con lo insular. Me pasa en diciembre de este año que, hablando siempre de la escucha, hablando siempre del quiebre, hablando siempre de estos temas que ustedes me están escuchando hablar, que tú me estás escuchando hablar, voy de viaje a Ushuaia, que finalmente Tierra del Fuego es una gran isla, Yo me crié en y Ushuaia. me quedo sorda. No te puedo creer. No, tenemos que hablar de eso entonces, tenemos que hablar de eso. Para mí hay un antes y un después, porque me quedé sorda. Me perdí el oído derecho y es irrecuperable. Me dio un virus como le ha dado a tanta gente en estas épocas. Hay gente a la que le pasó lo mismo por el COVID. Este no fue COVID, de hecho fue un resfrío muy fuerte, y me quedé sin oír del lado derecho. Y cuando fui a ver al oftalmólogo, al otorrino, gran lapsus, que no puedo ver si no escucho, sería la pregunta de ese lapsus, me dijo, ya está. O sea, escucho menos del 50%, que en la práctica se traduce a que de este lado no escucho. No soy la única escritora ni la única escritora mexicana a la que le ha pasado, con lo cual creo que vamos a hacer un club, pero eso se ha convertido, este libro que estaba surgiendo con el tema de la insularidad y lo geográfico, y estos quiebres y estos canales que se abren, se cierran, bla, bla, voy a Ushuaia y pierdo el oído, con lo cual se arma y se rearma una cartografía que para mí, van a decir que estoy loca, pero es que está siendo sumamente productiva en términos de escritura. Y cuando le meta lo de tu propio pasado infantil en Ushuaia, ni se diga. Bueno, después te cuento entonces. Para mí, de verdad que ha sido un sitio clave, así como lo fue, pero fíjate que son las dos puntas del país. En Argentina, el norte, el noroeste, Tilcara, frontera con Bolivia, digo ahí nomás, unos pocos kilómetros, unas pocas decenas de kilómetros, y la ciudad más austral del mundo. Ese es mi eje en aquel país, curioso, ¿no?
Eros, de todas las catástrofes, incluida la del exilio, nos salva la libido, escribe Cristina Peri Rossi. Y con esa frase enmarca una propuesta poética atravesada por el erotismo, el deseo, el gozo, las pieles. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención, me pareció interesante, bueno, en realidad tiene mucho que ver con lo que veníamos diciendo de los silencios, ¿no? Lo de tartamudear, los silencios que se mezclan, que de alguna manera se entrecruzan con las palabras y con lo que uno quiere decir. Y lo que significan esos silencios, ¿no? En tangencial contás lo que te sucedió, ¿no? Cómo la experiencia de la violencia en Colombia, de la situación de Colombia, te permitió en algún momento empezar a hablar de tus propias vivencias, como que desbloqueó, no sé si había un bloqueo o no encontrabas la forma de decir eso, quería preguntarte sobre cómo fue este proceso de Es que a animarte a contar. veces siempre sí, siempre necesité como un puente para llegar a hablar del tema de la dictadura argentina. Cuando hice mi tesis de doctorado, en la que trabajo dos escritores argentinos que para mí han sido fundamentales, eh, que son Silvia Moloy y Héctor Tizón, que después podríamos hablar, pero ahora no me voy a detener en eso. Dos marginales, marginales en términos geográficos en el caso de Tizón y marginal en términos sexogenéricos en el caso de Silvia Moloy, que después se volvió sobre todo ella escritora de culto y demás, pero lo cierto es que en el momento que la trabajé no lo era. Durante varios años previos, yo había estado investigando sobre la dictadura chilena. A pesar de que leía y tenía toda la bibliografía sobre la dictadura argentina y demás, me parecía que yo, no sé cómo decirlo, era como que no tenía derecho a hablar de la dictadura argentina, como si hubiera tenido derecho a hablar de otras, lo cual es más delirante porque menos tenían que ver con mi propia realidad. Pero un poco tiene que ver con eso, con, pues finalmente, esa gran pregunta que se hacía Paul Celan, que es, ¿quién tiene derecho a hablar sino el testigo? ¿No? Ujú, Y el testigo es el que no está. Entonces, darme autorización para hablar de ese tema y que no fueran los propios desaparecidos los que hablaran, cosa que sabemos que no se puede. Me costó muchísimo y me costó eso, ir recorriendo otras experiencias similares de violencia, de terrorismo de Estado, para decirlo abiertamente, o después de violencia del narcotráfico y demás. Siempre hay como, tengo que buscar una puerta lateral que me vuelva a poner en ese lugar en el que de algún modo me apropio, diría yo, entre comillas, de una historia que si bien es la mía, nunca me siento con derecho total para hablar de ella. ujú. Leí cuando te hicieron esa invitación, ¿no? A hablar sobre el exilio y vos te preguntabas si eras la persona indicada, ¿no? Para contar sobre esto y me quedé pensando cuánto hay que haber sufrido, ¿no? Para tener derecho a hablar. Como que a veces, ¿no? Que está esta cuestión. Parece que si uno no ha sufrido mucho, no ha pasado por las situaciones más complejas y más difíciles, como que no tiene derecho a contar su propia experiencia porque no es tan trágica como la de quizá otros testigos, ¿no? Tal cual, sí, Había tal algo. cual. Eso, ahí fue importante, lo cuento ahí mismo, ¿no? Este amigo, escritor, cineasta, guionista y demás, Sergio Schmuckler, que es una pena, pero murió hace un par de años, un chico, un hombre de mi generación, que dijo, pues la verdad, porque él ya había pasado por ese proceso, ¿sabes, Romina? Él ya había pasado.
porque tenía un hermano desaparecido, su hermano Pablo, que de hecho nunca apareció, ni aparecieron sus restos. Y, y él dijo, no, es que tenemos que hablar nosotros también, Sandra, porque somos los que estamos, somos los que quedamos, ¿no? Entonces, su palabra en ese momento y su invitación a participar desde ese lugar de, pues, mujer que había llegado a México y que venía de la dictadura argentina, etcétera, pues me autorizaba a hablar, él me autorizó a hablar. De algún modo, hablar públicamente, ¿no? Porque claro, nos hemos reunido siempre y hemos charlado de nuestras experiencias, pero otra cosa es contarlo públicamente. Y yo creo que algo de ese pudor, Romina, es el que sigue en mí cuando también hablo de lo mío, hablo del privilegio, finalmente, y hablo y me acompaño de las voces de otras mujeres y de otras migraciones y de otro tipo de marca en la vida. Un poco también haciendo uso de este, que también es un privilegio, de la palabra pública. La palabra pública, y además cuando es una palabra que va a hablar de una misma, bueno, que sea también para que sirva como canal para que otras voces se escuchen, no solo la mía y no solo mi propia historia. Creo que ahí también es una, como una decisión ética, ¿no? Que a veces es consciente y a veces no, pero que me ha permitido ir explorando este camino y me ha permitido además relativizar muchas de las cosas que me han pasado a mí eh, y, y conocer otras experiencias que si no me quedaría siempre con dándole vueltas a la mía, ¿no? Y nada más. Y eso no me interesa. Ujú. Sí, claro, obligado suele decir, suele hablar de la culpa del sobreviviente, ¿no? De haber estado, pero haberse salvado. A veces para ella era una de las causas que hacía que le fuera difícil hablar del tema, ¿no? Esta cuestión. Totalmente, Pero cada uno totalmente. lo vive de otra Llega un momento en que tienes que autorizarte de alguna manera, manera. porque tampoco vamos a seguir contando siempre historias parecidas, pero nunca llegar a contar, a meterte tú, ¿no? Claro. Aunque sea de manera autoficcional. Entonces, bueno, sí llega un momento que se encuentra ese camino, el de Clara es uno, el mío es otro, y pasa, porque ahora además hay muchas escritoras, tanto que salieron o que vivieron la dictadura argentina o que vinieron después, ¿no? O la dictadura chilena y vienen después y viven en distintos lugares del mundo. Y yo digo, pero, ¿cómo? Pero, ¿y tú viviste la dictadura argentina? No, pero, digo, claro, es que finalmente se convierte en un tema de memoria social, de memoria compartida, de memoria colectiva. Entonces, deja de tener también esa presión de, pero a ver, a vos, ¿qué te pasó? ¿No? Ujú. ¿Qué fue exactamente lo que te pasó? ¿Cuál es tú ¿cómo sería? Sufrimientómetro, ¿en qué lugar estás? ¿No? Claro. Eh, y se vuelve más un tema en el que todos estamos, pero en este caso hablo sobre todo de las mujeres, porque hay un movimiento importante por ahí, tanto en México como en la Argentina. Eh, Estamos construyendo juntas una memoria social, ¿no? Nuestras voces se van sumando porque esto va a ser lo que quede. No importa si te pasó a ti en persona, y sí, todos tenemos seres queridos desaparecidos, ¿no? Por eso tuvimos que salir corriendo. Pero quiero decir, no importa si a lo mejor hay un caso emblemático que es el de, ¿cómo se llama? Este chico López con su novela donde habla de una madre víctima de la dictadura y no es su madre. Y entonces le dicen, ¿y por qué hablas de eso, no? Julián López.
Ah, sí. una muchacha muy bella. Y bueno, y ahí hay toda una discusión entre la ficción, el testimonio, pero ahí ya nos metemos en otro campo que es el campo de los estudios literarios con respecto al testimonio, a la dictadura, que es un campo muy particular con reglas que se van transformando, pero no tan rápido quizás como se transforma el propio ejercicio creativo. Ujú. Y entonces llegamos a la Y última. ya verán tu propia novela, ya verán tu novela y a ver qué dicen también ellos. También, yo también soy de las que no estuvo, bueno, yo tenía un año cuando fue el golpe de Estado, pero también lo he vivido de formas tangenciales, ¿no? Como vos contás, de muchos lados distintos, entonces también sigue siendo una vivencia mía, ¿no? Porque se hace carne y se hace alma Claro. en el alma. Bueno, y la última pregunta que quería hacerte es, bueno, hay una frase que es muy central, muy importante, ¿no? Fundamental en tu libro, que aparece citada varias veces, es esa de Cristina Pere Rossi, de todas las catástrofes, incluido el exilio, nos salva la libido, que me pareció maravillosa y muy inspiradora. Y sé que aparece en distintas fases del libro, pero evidentemente para vos es fundamental, ¿no? Tendrá que ver con esto de reinventarse y de encontrar formas, caminos. Y bueno, quería saber qué me querés contar sobre eso. Sí, sin duda. Cuando hablé de María Zambrano y de Clarice Lispector, claro, tendría que haber agregado en esa eh, trilogía a Cristina Peri Rossi, para mí un personaje fundamental, y especialmente aquel libro sobre el exilio, su primer libro, creo, escrito fuera del Uruguay, porque me dio la posibilidad de pensar mucho, de sufrir con ella y de dejarme sufrir, ¿no? Ujú, Y de reinventarme a partir de eso. Y a mí esa frase me parece maravillosa porque yo digo que yo tengo dos talismanes en la vida. Uno es la poesía, que es lo único, digamos, la palabra poética en el sentido más de la lectura que de la escritura, cuando yo estoy muy perdida en el mundo, que me suele pasar, no muy seguido, pero me pasa, cuando el piso se vuelve arena movediza, necesito volver a la poesía, necesito sentarme a leer, a veces también escribir, y no importa entonces lo que esté pasando alrededor, yo encuentro un eje, ¿no? Y el otro es sin duda la pasión amorosa. En este caso ella dice la libido, podría ser el erotismo, en mi caso siempre está vinculado con la pasión amorosa. Y sí, eso me pasa. Eso, esa palabra poética y esa piel de la persona amada me salvan, me vuelven a dar, a poner los pies en la tierra, no sé si sería en la tierra, pero me vuelven a poner los pies, digamos que en la tierra, y yo me siento otra vez segura, ¿no? Porque hay momentos como de una inseguridad, es como si de pronto volvieras a bajar del avión por primera vez en una tierra que no conoces, ¿no? Y en ese momento están esos dos talismanes que a mí me sostienen. Y que Cristina Peri Rossi lo dijera de esa manera, dije, pero claro, es eso. De todas las catástrofes, incluida la del exilio, nos salva eso. Para mí, la poesía y la pasión amorosa, la palabra poética y la piel de la mujer amada. Eso me parece, Peri Rossi es un referente fundamental y, y la leo con enorme gusto, tanto su poesía como su narrativa. Ahora vamos a sacar un librito de material de lectura de la UNAM, que es una colección para estudiantes pequeñita con algunos de sus cuentos. Y, y sí, esa frase es clave y esa frase es una de las que debería tatuarme yo acá, fíjate. Solo que tatuarme duele y me da un poco de miedo,
pero sí hay una frase que podría tatuarme, es esa. Ujú, es Sí, maravillosa. Bueno, no tengo nada más que preguntarte, aunque en este momento, pero seguramente, bueno, podríamos seguir charlando, me parece, durante horas, pero me encanta todo lo que me has contado y te agradezco mucho tu tiempo. Y bueno, y quedamos en no. espera de esa obra maravillosa que está ahí gestándose. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. gracias además por el interés en el libro, en esta herida fecunda que está siguiendo su camino. Recién ahora en agosto se va a presentar en México, recién va a haber edición mexicana, así que estoy muy Ay, bueno, contenta y muy entusiasmada con eso. Y bueno, yo te agradezco a ti, Romina, eso, el interés, el tiempo y la lectura tan generosa y tan cuidadosa que has hecho del libro. Mil gracias. un Y placer. gracias si esto se vuelve un video, gracias a quienes nos vean y nos escuchen en algún momento y en algún lugar. Gracias. Te mando un abrazo enorme.